Muy buenos días, o buenas tardes ya, Mercedes, realmente impactado por el drama humano que nos ha tocado escuchar. Es terrible realmente. Gracias por la invitación. Ay, sí, Miguel, es una situación de verdad impactante, pero es lo que nos toca a los peruanos y es muy duro conducir un programa escuchando, viendo las lágrimas de una persona. No nos podemos imaginar lo que sufren los peruanos. Pero en fin, para aquellos, Miguel, tú postulas para ser parte de Congreso. peruanos en el extranjero del Congreso por el número 1 y esperemos que te vaya muy bien, sabemos la calidad de persona que eres y que se ayude a este drama humano. Bueno, ahora sí, comenzamos, Miguel, para que nos comentes lo que habíamos conversado hace un momento. ¿Qué se va a elegir, qué van a elegir los peruanos este 11 de abril? El distrito nacional único y el distrito nacional múltiple. Dinos en qué consiste. Mira, Mercedes, el domingo 11 de abril, los peruanos elegiremos la fórmula presidencial que está integrada por el presidente y dos vicepresidentes. La lista, los 130 representantes en el Congreso de la República y 5 representantes titulares más 5 suplentes ante el Parlamento andino. Tanto la elección presidencial como la de los representantes peruanos ante el Parlamento andino se eligen por el llamado Distrito Nacional Único. ¿Esto qué significa? Que todos los peruanos, independientemente del lugar donde se encuentren, van a elegir tanto al presidente y vicepresidente como a los parlamentarios andinos. Sin embargo, en el caso de los distritos, de los representantes ante el Congreso de la República, la elección se hace a través de lo que se denomina el distrito electoral múltiple. La ley electoral establece la existencia de 27 distritos electorales. 24 de ellos responden a los nombres de cada uno de los departamentos. Tenemos adicionalmente el distrito electoral de Callao, el distrito electoral de de Lima Provincias, y el último, el distrito 27 de reciente creación, que es el distrito de peruanos residentes en el extranjero, que otorga dos curules para los peruanos que se encuentran fuera del país, ¿no? Es básicamente esto. ¿Y cuál vendría a ser los alcances justamente se aprobó hace poco este distrito 27, importante porque los peruanos en el extranjero no podrían elegir directamente a un representante? Quiero que nos des esos alcances, qué tan beneficioso ha sido la aprobación de este distrito 27. Bueno, yo creo que es trascendental para los peruanos residentes en el extranjero, porque con anterioridad a esta elección, los representantes de peruanos residentes en el extranjero se elegían junto al distrito electoral de Lima, ¿no? Que constituía un único distrito que se llamaba Lima más residentes en el exterior. A partir de julio del año pasado, con la expedición de una norma que modifica la ley orgánica de elecciones, se les da la posibilidad de elegir dos representantes. Sin embargo, hay que hacer alguna distinción al respecto también. Según establece la norma, la repartición de las curules se hace en función a dos criterios. Un congresista para cada uno de los 27 distritos electorales. El excedente, es decir, 130 menos 27, debe de asignarse conforme a la población electoral. Sin embargo, y ahí digo sin embargo porque la ley es una discriminación odiosa que no tiene ningún sustento, es que los peruanos residentes en el exterior solamente tienen dos representantes y no como corresponde de acuerdo a la población electoral. Si uno analiza la población electoral de peruanos residentes en el extranjero, que es de 997.000 ciudadanos aproximadamente, más de 3 millones de compatriotas en el extranjero, estos 997.000 hacen más o menos la población electoral de distritos electorales como Junín, que tiene cinco representantes. Entonces, hay una discriminación establecida en la ¿Por qué propia norma, dos? Claro, ¿no? muy pocos, son dos cuando deberían ser por lo menos 4 o 5, como manifiestas. Efectivamente, es que el criterio en general es por población electoral, pero hay
hay una tingencia respecto a peruanos residentes en el extranjero, al cual por mandato de la norma solamente le dan 2 congresistas. Esto en realidad tiene que cambiar, hay que modificar el artículo 21 de la Ley Orgánica de Elecciones. Algo más que hacer en el Jurado Nacional de Elecciones. Miguel, importante también es la aprobación de la paridad y la alternancia. Dime, ¿se está cumpliendo en estas elecciones 2021? Claro, se está cumpliendo porque por mandato de la ley se incorporó una obligación de que las listas debían ser intercaladas entre hombres y mujeres, ¿no? Entonces, así se está cumpliendo. Hay que considerar al respecto que una reforma electoral impulsada por el señor Vizcarra y, como se llama, respaldada por el señor Tuesta, aprovechando esta mala reputación que tienen los congresistas, prácticamente ha avasallado la institucionalidad de los partidos políticos. Y se han establecido temas como, por ejemplo, las elecciones primarias, ¿no?, que aparentemente traen un beneficio para el país, para los ciudadanos. ¿Qué cosas son las elecciones primarias? Es la elección permite que ciudadanos que son o no afiliados a un partido político puedan elegir sus candidatos. O sea, así está establecido en la ley. Pero esto trae algunos inconvenientes. Por ejemplo, al peruano promedio no le interesa la política. Nadie está dispuesto a perder un día domingo para ir a votar por un candidato de un partido que ni siquiera es el de uno. Un ciudadano de izquierda podría votar en un partido de derecha para elegir su candidato. Eso no tiene ninguna lógica. Pero nos preguntamos, ¿elegirá el mejor candidato o elegirá al peor candidato, teniendo en cuenta que es el partido opositor a sus creencias o ideales? Este esquema va a debilitar a los partidos políticos, porque ¿quién puede, en cierta forma, obligar a que las personas vayan a votar a los partidos, a una elección interna de un partido político? En buena cuenta, un empleador poderoso que es el Estado, que sí puede obligar a personas a ir a votar, y es más, hasta puede direccionar el sentido de una votación. Este esquema es más o menos el que utilizó Chávez en Venezuela, ¿no? Bajo la aparente democratización de las decisiones, vamos a hacer que todos los ciudadanos voten, pero no todos los ciudadanos pueden votar en un partido político. O sea, hay que tener en cuenta que un partido político se hace sobre la base de ideas programáticas, de planes. Si yo no comparto esos ideales, esos planes, esa visión de país, ¿cómo podría elegir un candidato? Yo creo que eso no tiene sustento alguno. Otro de los temas que también suenan como muy democráticos y que se fortalece la participación de la mujer es el tema de la alternancia, ¿no? ¿Qué cosa te dice la alternancia? Que tú tienes que intercalar los candidatos, pero para ello primeramente tienes que haber pasado por un acto de democracia interna, es decir, tienes que haber sido elegidos. Entonces, imaginemos que van a un acto de democracia interna tanto un grupo de hombres como un grupo de mujeres, ¿no? Y que todas las mujeres, dada la elección, ocupan los primeros lugares. Por mandato de la ley, tendría que un hombre subir al puesto 2 de la lista, al 4, al 6, al 8 y así sucesivamente. Entonces, en cierta forma, se rompe el principio esencial de la democracia, que es que representa al partido aquel ciudadano que tiene más votos, ¿no? Hay otros temas que se pueden percibir también que constituyen una clara intencionalidad de afectar a los partidos políticos. Y todo tiene mucha justificación que aparentemente es beneficioso para todos. Por ejemplo, establece la necesidad de los aportes de campaña, ¿no? Pero los aportes de campaña de la publicidad, ¿no? Entonces, el Estado entrega una cantidad de dinero para que los partidos políticos hagan su publicidad. Entonces, todo el mundo dice, está bien porque esto va a democratizar un poco el tema de la publicidad y los que tienen más dinero no van a tener ventaja sobre los que no lo tienen. Pero ¿qué sucede? El Estado
contrata determinados medios de comunicación, ¿no? Abre la plataforma para ver quiénes se inscriben como medio de comunicación, ellos ¿cómo se llama? Los analizan, los evalúan y finalmente santifican a una lista. Los que no entraron no tienen ninguna posibilidad, ¿no? Y entonces se va creando grupos de poder dentro de los medios de comunicación que establecen. Entonces la gente no puede optar, por ejemplo, por medios digitales, lo cual es una clara discriminación, ¿no? Entonces, y ahí nomás ya tienes tres temitas que te hacen ver que hay una intencionalidad de debilitar a los partidos políticos. Hay que analizar un cuarto tema, cada tema. Así es, así es. Cada vez que tú convocas a un proceso electoral, tienes 4 normas que son fundamentales, que es la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, y según se trate de una elección regional o municipal, tienes la Ley de Elecciones Regionales o la Ley de Elecciones Municipales, ¿no? La Ley Orgánica de Elecciones regula en general lo que se trata de la fórmula presidencial y de la lista congresal. Entonces, en este escenario, el Jurado Nacional de Elecciones saca más de una veintena de reglamentos y los va modificando en el tiempo, pero los partidos políticos toman conocimiento y en un tiempo muy corto tienen que adaptarse a esas normas, ¿no? Entonces, las reglas de juego no están claras. Tanto así que... Qué importante sería, Miguel, que se apruebe un código electoral único para que las reglas estén claras desde el momento que uno quiera participar. Efectivamente, yo comparto totalmente esa posición, ¿no? El mismo Jurado Nacional de Elecciones ya tiene un anteproyecto de código y esto tiene que darse, Mercedes, porque no puede ser que cada elección se esté cambiando las reglas de juego. Una de las premisas de cada elección es que una vez convocado el proceso tú no puedes modificar las reglas de juego, las normas que lo rigen. Y en este proceso hasta casi unos meses, efectivamente, ¿no? Y este código electoral tiene que establecer los principios para la aplicación de las normas por igual, o sea, ante situaciones similares, en unos casos se excluye y en otros no. O sea, en el caso del señor Forsyth, yo lo digo como abogado especialista en derecho electoral, no como candidato, hay un incumplimiento de un deber de declarar sus ingresos en un año determinado, ¿no? Muchos candidatos han omitido eso, igual que el señor Forsyth, ¿no? Y han sido excluidos. Entonces, ¿cuál es la razón por la que el señor Forsyth no ha sido excluido? Porque hay presión mediática. Y entonces, la presión mediática, los medios de comunicación, no pueden estar por encima de las normas. Lo principal para tener un proceso democrático y transparente es que las reglas de juego se apliquen por igual para todos. La independencia y la transparencia, mi estimado Miguel. Porque si no, eso crea, y siempre lo decimos, ese sinsabor de que algo no está marchando bien. Y nosotros tenemos que saber defender la democracia y la estabilidad, sobre todo porque eso a la final se refleja en la tranquilidad del pueblo peruano, porque van a elegir a sus mandatarios. No estamos hablando de algo insignificante, estamos hablando de la trascendencia jurídica y democrática de los próximos 5 años, Miguel. Pero ya lo estaremos conversando. Sí. Dime, no, y sobre todo porque estos políticos que van a entrar ahora van a tener lo más importante, que es la llave del tesoro público, ¿no? Y entonces ya estamos cansados de ver pues que en cada elección a unos funcionarios o unos representantes más sinvergüenzas que el otro, más incompetentes que los otros. Entonces las normas electorales en realidad tienen una capital importancia para la lucha contra la corrupción también. Y en este momento estamos en pandemia. No hay que olvidarlo, señores, amable televidente. Miguel Yagui, el doctor Yagui, es un experto en derecho electoral y nos está diciendo simplemente que las reglas deben ser claras porque en este momento, en el Jurado Nacional de Elecciones, las reglas son dispersas, los criterios para uno favorecen, en otro lado no son iguales. Entonces, la justicia electoral es para todos, por igual. Y se los debe dejar participar porque a la final ese es el pueblo el que elige. Mi estimado doctor Yagui. Muchas gracias.
Un placer No, tenerte acá en el programa. las gracias a ti, Mercedes.